Eso, ¿estamos listos? Muy bien. ¿Cuántos han visto las carreras de Fórmula 1 alguna vez en la tele? ¿Sí las han visto? ¿Sí? Yo no soy fanático de la Fórmula 1 en realidad. A veces la uso para quedarme dormido porque veo los autos de repente. Pero los que son fanáticos, yo de soltero vivía con un muchacho que era peruano y él era fanático. Cuando daban esos premios en Japón, se levantaba a las 4 de la mañana a ver la carrera. Yo no era tanto en realidad, pero me impresionaba un poco todo lo que ocurre, no solamente en la carrera, sino lo que ocurre alrededor de las carreras de Fórmula 1. Es un despliegue tecnológico impresionante. Lo que mueve, aparte del dinero que se mueve, todo el tema de la tecnología es algo impresionante cuando uno ve estas carreras de Fórmula 1. A los vehículos se les llama prototipos. ¿Por qué se les llama prototipos? Porque se pueden apagar sus celulares, por favor, manténganlo en silencio. Los vehículos de Fórmula 1 se les llama prototipos. ¿Por qué? Porque tienen una base tecnológica a la cual carrera a carrera le van agregando o quitando cosas. De tal manera que cuando el auto que empezó al principio de la temporada no es definitivamente el mismo auto que culminó la temporada. Siempre están tratando de adaptarlos a diferentes tipos de clima, están viendo técnicas de cómo implementar la velocidad, de un montón de cosas, ¿no? Incluso la estrategia de carrera la planean ingenieros. Y tienen pantallas, todas esas pantallas que se ven en los pits, hay ingenieros mirando la carrera y dándole indicaciones al piloto para saber cómo tiene que conducir. Entonces es un despliegue tecnológico, una preparación impresionante que requiere realmente una capacidad de compromiso prácticamente a toda prueba para poder desarrollar una carrera y no solamente estar ahí, sino ganarla. Hebreos 2:1 dice que la vida cristiana es una carrera. Y para correr esta carrera y ganarla necesitamos estar comprometidos. Estar comprometidos con nuestra preparación. La consistencia de ese compromiso determinará si llegamos a la meta y si ganamos la carrera. ¿Se acuerdan de Eliseo Salazar? Ese fue nuestro representante chileno en la Fórmula 1. ¿Cuántos vieron alguna vez una carrera de Eliseo Salazar? ¿No sé? Los más viejitos. Siempre el gran problema de él no era que fuera mal piloto, sino que corría en escuderías que eran como pencas. Entonces, corrió en una escudería, me acuerdo que se llamaba ATS, no sé si se acuerdan alguna vez. Y era una escudería alemana. Y una vez quedó en pana de encina. Yo puedo quedarme en pana de encina en gato en la calle, pero un conductor de Fórmula 1 que se queda sin encina. Y le pasaban cosas así, pero era... ¿Por qué? Porque cuando invertían, no invertían en lo mejor técnico, no invertían en la mejor tecnología, no invertían en el mejor vehículo, no invertían en eso. No había ese compromiso que se requería para llegar arriba, a la cima. Y en nuestra vida cristiana nosotros necesitamos, si vamos a, como dice la palabra, a ganar la carrera, necesitamos invertir y estar comprometidos con el desarrollo de nuestra vida cristiana. Amén. Este mes la iglesia en general y la iglesia más tradicional, católicos, presbiterianos, anglicanos, celebran una fiesta que se llama Cuaresma. Y la Cuaresma son 40 días, se llama así, porque son 40 días antes de Semana Santa. Y comienza con un miércoles, el último miércoles de febrero, que comúnmente se conoce como miércoles de ceniza. Nosotros estamos ahora en mitad de la Cuaresma, porque la Semana Santa viene a principios de abril. Y para este tiempo hemos desarrollado una serie de mensajes
Y esta serie de mensajes se llama... No sé por qué no funciona. ¿Ves si está prendido? ¿Está ahí? ¿Está prendido? Ahí. Hola. La serie de mensajes se llama Preparados, Listos. Pero no se puede. Ahí sí. Listo. Se puede. Gracias a Dios. Preparados, listos. Y el título del mensaje se llama Comprometidos espiritualmente. Vamos a ver en esta semana varios compromisos que necesitamos tomar en relación al desarrollo de nuestra vida cristiana. Uno, necesitamos estar comprometidos espiritualmente. La próxima semana vamos a hablar acerca del valor de las relaciones y necesitamos estar comprometidos relacionalmente. Después vamos a hablar acerca del valor de las finanzas. Necesitamos estar comprometidos financieramente. Y la última, vamos a estar comprometidos físicamente. Amén. Así que les pido que oremos. Señor Jesús, gracias por este tiempo y gracias porque en este tiempo de Cuaresma, Señor, queremos reflexionar acerca de lo que tú hiciste y de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Al recordar que celebramos la muerte y la resurrección de Jesús, es un recordatorio para nosotros también de que tú despreciaste la paz de este mundo, despreciaste la honra de este mundo y pusiste la mirada fija en el galardón. Y el galardón y el premio del Padre. Y así como tú, Señor, enséñanos a nosotros a fijar nuestra mirada en el premio del Padre, en lo que tú quieres con nosotros. Gracias, Padre. Yo te pido hoy día por las personas que vienen aquí y que de alguna manera se sienten alejadas por ti, de ti. Personas que se sienten quizás decepcionadas. Yo te pido, Espíritu de Dios, de que tú les des esperanza hoy día, mientras hablamos estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Si tiene la Biblia o si tiene un celular con la Biblia, vaya, ahí haga clic en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Si tiene una Biblia de papel, vayamos ahí. Del 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3. ¿Ok? Hebreos 12, del 1 al 3. ¿Lo tienen? ¿Alguien trajo Biblia, no? Levante la Biblia. O el celular, por ejemplo, para saber si es verdad. No levante el celular si no tiene la Biblia, ¿no? Ya. Ok. Traiga su Biblia. Traiga su Biblia a la iglesia. Esto que tenemos aquí es para las personas que vienen por primera vez y no traen Biblia, que no vale lógico. Pero si usted es parte de la iglesia, traiga su Biblia. Ya sea en celular o en papel. ¿Amén? Muy bien. Ok. De nuevo se vale. Ahí está. Ok, dice el versículo 1. ¿Qué se para? No sé. Algo pasa. Va para adelante, pero no va para atrás. Ahí, gracias. Dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Siguiente. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo.
En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no tenían que resistir hasta derramar su sangre. Este pasaje de Hebreos describe la preparación espiritual que nosotros necesitamos tener. ¿Cómo debemos prepararnos? La palabra de Dios dice, en el versículo 1 dice: por lo tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Los atletas de la Grecia antigua, este es un símil tomado de las carreras olímpicas en Grecia, y los atletas de la Grecia antigua lo que hacían era que no corrían como ahora, que corren con una camiseta de luchón. Ellos corrían desnudos. Corrían desnudos, ¿por qué? Porque querían evitar cualquier roce con el viento para poder correr más rápido. Y ese es el símil que el autor de Hebreos le dice a la iglesia. Le dice: ¿sabes qué? Despójense. Sáquense lo que les pesa. Sáquense cualquier cosa que les esté pesando y corran con paciencia la carrera. ¿Hay cosas que te están pesando en tu relación con Dios? ¿Hay cosas que estás arrastrando y que no te dejan correr? La palabra de Dios dice: despójate. Despójate de esas cosas. Despójate. Amén. Despójate de aquellas cosas que de alguna manera te cargan y no te dejan correr. Cuando nos comprometemos a profundizar nuestras relaciones con Dios y sacar el peso del pecado, esto es algo central. Si tú te comprometes con Dios, necesitamos aprender a sacar el peso de aquello que nos estorba, de aquello que nos impide correr. Y principalmente dice, especialmente del pecado que te estorba. Sácate ese peso. No lo vuelvas a tomar. ¿Amén? Cuando nosotros queremos correr con Dios, esto es muy importante. ¿Te pesa tu ira? ¿Te enojas demasiado rápido? Sácate ese peso. ¿Te pesa quizás algo que estás haciendo con tu sexualidad? Y que te embarra todo lo que quieres hacer con Dios. Sácate ese peso. ¿Te pesa que estás haciendo algún negocio medio chueco? Sácate ese peso. ¿Te pesa una relación que estás teniendo que no te conviene? Sácate ese peso. Amén. Amén. Sácate el peso para que puedas correr. ¿Por qué? Porque ¿por qué estamos diciendo esto? Una, porque conocemos a Jesús. Y en la presencia de Dios, el pecado es expuesto. Y nosotros tratamos a veces de cubrir eso con religión. Pero Dios no quiere que cubras eso con religión. Dios quiere que pongas el pecado y lo saques. Para que puedas correr. Para que puedas ser libre. Para que puedas caminar con Dios con la frente en alto. Dios es un Dios de amor y gracia. Y cuando nosotros sacamos estas cosas, en lugar de Dios decir, viste, ¿por qué lo así? ¿Cachamar? No, Dios no hace eso con nosotros. Dios nos acoge, nos levanta, nos toma, nos cubre, nos guarda. ¿Se acuerdan cuando hay un pasaje, después de que Noé construyó el arca y pasó todo el diluvio, dice la Biblia que Noé plantó una viña, no una iglesia de la viña, sino que plantó una viña, de vino y de uvas, y hizo vino, y dice la Biblia que se emborrachó y estaba desnudo.
de repente en su tienda, estaba desnudo. Y Noé tenía 3 hijos, que se llamaban Sem, Cam y Jafet. Y Cam, dice la Biblia, que se burló de su padre porque estaba desnudo, estaba borracho. Pero Sem y Jafet lo que hicieron fue poner pieles de animales sobre sus espaldas y entrar de espaldas a la tienda para cubrir la desnudez de su padre. Miren, independiente de todas las discusiones de los teólogos, para mí eso es lo que hace Cristo con nosotros. Cuando nosotros exponemos nuestro pecado, Él no se burla de nosotros, no nos acusa, no nos castiga, sino que cubre nuestro pecado. Eso es lo que Él hace. Eso es verdad. Es para dar gracias. Es para dar gracias. Es para dar gracias. Porque nosotros merecíamos ser expuestos. Pero hubo uno solo que fue expuesto. Y lo estamos celebrando ahora. Jesús. Sin tener por qué hacerlo, Él fue expuesto. Las pinturas renacentistas muestran a Jesús como colgado en un trapito, así como para que no se vea. ¿Sabes qué? Jesús fue colgado desnudo. Él no fue colgado cubierto. Exponiendo la vergüenza sin tener por qué hacerlo. Y Él lo hizo para que tú y yo no fuésemos expuestos, pero con libertad podamos confesar nuestros pecados y ser libres y ser cubiertos por su amor. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de esto? No solamente por el hecho de ser cubiertos por el amor de Dios, sino que además, si tú quieres correr con Dios, les voy a contar un secreto que nadie les dice. En realidad todos dicen, no, involúcrate. Sí, yo creo que sí. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tratas de dar un paso más con Dios, el diablo va a querer cortarte la cabeza. ¿Sí o no? Y se va a agarrar de cualquier cosa y va a tratar de cortarte la cabeza. Vas a tener que aprender a hacer esto cada cierto tiempo. O esto. Antes los jóvenes cuando bailaban le dicen Yo creo que tenemos que aprender a hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando tú sirves al Señor, eso es un campo de batalla. Tú entras en la batalla. Tú entras en la guerra. Por eso es que el Señor dice, despójense, dice el autor de los Hebreos, despójense del peso y del pecado que los asedia. Y corran con paciencia la carrera. Número 1, despojémonos. Número 2, fijemos la mirada en Jesús. Fijemos, dice, la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, que dice, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La cruz era un instrumento de tortura, pero además era un instrumento de vergüenza, porque como les dije, los torturados eran colgados desnudos, y además sufrían las burlas tanto de los soldados verdugos como del resto del pueblo. Era la muerte más vergonzosa, más horrible, tanto físicamente como psicológicamente. A la persona se le torturaba físicamente y psicológicamente en la cruz. Se le torturaba a través de los latigazos, en el caso de Jesús, de la corona de espinas, de exponerle a vergüenza pública y además por las burlas que la misma gente y los mismos soldados le hacían. Y dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Pero no es solamente fijarnos en una figura como la cruz, como la que tenemos aquí. No es solamente eso, sino que fijarnos en la vergüenza que Él afrontó, pero a la vez menospreció. Él menospreció la vergüenza por amor a ti y por amor a mí. Él soportó, dice en otra versión, la vergüenza de la cruz por amor a ti y por amor a mí. Él soportó la vergüenza para que nosotros ya no seamos avergonzados.
Él soportó la vergüenza para que nosotros ya no tengamos que recibir el insulto. El autor de Hebreos nos dice que fijemos la mirada de Jesús, de cómo Él soportó la vergüenza a pesar de no tener culpa. A pesar de no tener culpa, Él soportó la vergüenza. Cuando alguien hace algo malo y es descubierto, eso le expone a vergüenza, ¿verdad? Pero Jesús no hizo nada malo y fue expuesto a vergüenza igual. ¿Saben? Y Jesús soportó esa vergüenza. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando nosotros reconozcamos nuestras faltas, de alguna manera eso es vergonzoso. ¿Sí? Reconocer la falta es vergonzoso, ¿no? Uno dice, no, que mire, sí, robé. Sí, que algo le falla, si uno no le da vergüenza, ese tipo de cosas. ¿Qué hace? Dice, porque cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, eso es vergonzoso. A nadie le gusta decir me equivoqué. ¿Cierto? A nadie le gusta decir pequé, la embarré, mentí, robé, etc. Pero cuando confesamos nuestros pecados, experimentamos libertad, experimentamos descanso. Porque el peso del pecado es muy profundo para quedar anidado en nuestro corazón por mucho tiempo. El peso del pecado es demasiado profundo para que tú y yo lo llevemos en nuestro corazón. Nosotros no fuimos diseñados para albergar el pecado. No fuimos diseñados para ocultarlo. No fuimos diseñados. Tú y yo no fuimos diseñados para eso. Con la entrada del pecado ocurrió esto, de que empezamos a ocultar. Adán y Eva, dice la Biblia, que se cubrieron, ¿no es cierto?, con hojas de parra. Y Jesús le dice, y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque para ellos eso no era pecado. Pero después del pecado, se tuvieron que cubrir. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó eso? Nosotros no fuimos diseñados para cubrir el pecado, para ocultar el pecado. Por eso es que eso nos trae tanto daño al corazón. Por eso es que nos transformamos en hipócritas cuando cubrimos y guardamos el pecado en nuestra vida. El Salmo 32:3 dice, mientras callé, ¿qué dice? Envejecieron mis huesos. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, probablemente somos expuestos, algo de vergüenza hay, pero ¿sabes? Al otro lado hay libertad. Hay libertad. No hay nada mejor que vivir sin nada oculto. ¿Me entienden? Y Él sufrió la mayor vergüenza para que nosotros pasemos un poquitito de esa vergüenza, pero encontramos libertad. Él pasó vergüenza sin tener por qué hacerlo, para que nosotros, después de un poquito de vergüenza, después de un poquito de oprobio, dice la Biblia, experimentemos libertad. Porque confesar no es fácil, confesar trae vergüenza. A nadie le gusta, pero hay libertad al otro lado. Bien. Entonces, ¿cómo comprometernos espiritualmente? Número 1, despojémonos del pecado. Número 2, fijemos la mirada en Jesús. Y número 3, persevera. Repite, dile al que está al lado, persevera. Persevera. Así pues, consideren, dice la palabra, al que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. De nuevo, contempla a Jesús. Él perseveró frente a la oposición, frente al bullying que le estaban haciendo los soldados, frente al bullying que le estaba haciendo el pueblo, frente al bullying que le estaban haciendo los fariseos. Él perseveró.
Él perseveró. Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Para que tú y yo no nos cansemos. Ni perdamos el ánimo. Enfrentar las cosas que nos pesan requiere que esto sea algo que hacemos todos los días. 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 Todos los días tienes que enfrentar. La vida cristiana no es el pastor me oró y ya. No, no es así. La vida cristiana es todos los días. Todos los días. Por eso es que el autor de Hebreos dice, Jesús perseveró ¿para qué? Para que ustedes no pierdan el ánimo. La vida cristiana es día a día. Día a día. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Así. Dice la palabra que somos soldados. Y los soldados cuando marchan. Izquierda o derecha, todos los días. Esa es la vida cristiana. No es como... A veces tenemos conceptos así medio raros. De que la cosa es media mágica. Pero ¿sabes qué? Tú no creces por magia. Yo no crezco por magia. Es más, ya no crecí. Pero espiritualmente me refiero. Espiritualmente no crecemos por magia. Crecemos por enfrentar estas cosas en nuestra vida, someterlas a la cruz y decir, Señor, tú viviste esto peor que yo. Y yo me agarro a tu sacrificio. Yo tengo que perdonar a este perhuétano que me hizo mi pega. Pero tú sufriste el dolor que nadie más ha sufrido y los perdonaste. En medio de la cruz dijiste, Señor Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Cuando pienses que tienes que perdonar a alguien, acuérdate de Jesús. Amén. No es un día nomás. Siempre. Una y otra vez. La vida cristiana no son 100 metros planos. Es una maratón de 42 kilómetros. Nuestro amigo Horacio y su hijo estaban a vivir en la maratón de Santiago. Yo decía, Señor, qué ganas de correr. Si yo agarrara un short y un par de zapatillas y partiera para allá, no sé si duraría 3 cuadras. ¿Por qué? Porque yo no me he comprometido a estar todo el año haciendo lo que ellos hacen. ¿Lo entienden? Ellos sí, ellos pueden correr una media maratón, una maratón, pero yo sé que eso requiere diariamente, todos los días, una disciplina. La palabra discípulo viene de disciplina. El discípulo es alguien sometido a una disciplina. Tienes que perdonar a tu mamá. Y tú dices, ya, Señor, y el pastor ora por ti, ya, Señor, ya, perdoné a mi mamá. Y el otro día en la mañana tu mamá se manda otra embarrada. ¿Y qué tienes que hacer de nuevo? Oh, recuerda la misma embarrada que se mandó, por la cual tú pediste perdón. ¿A alguien le ha pasado eso? Que ha decidido perdonar y al otro día se acuerda de nuevo. ¿Otra vez? ¿Le ha pasado? Sí. Como levantan la mano, sí, así. Por eso es que la Biblia dice, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces tendré que perdonar al que me ofendió? ¿Se acuerdan de un fariseo que le preguntó? Los fariseos siempre decían eso. Y él dijo hasta 70 veces 7. Y yo decía, ¿cómo una persona puede ser tan mala que va a pecar 490 veces en contra tuya o en contra mía? O sea, esa persona debería estar en la cárcel. Pero no es eso. A veces las personas nos hieren o nos dañan. Alguien que nos estafó, por ejemplo, nos hiere, nos daña. Una vez. Y nosotros decidimos, ya, Señor, yo lo perdono o la perdono en el nombre de Jesús. Pero al otro día en la mañana nos despertamos y aparece de nuevo en la ventana. Si no me hubiese estafado, tu hermana en la fe.
Y de nuevo tienes que volver a perdonar. Y después va a aparecer otra vez, porque tu mente te engaña. Va a aparecer otra vez y vas a tener que volver a perdonar, y volver a perdonar, y volver a perdonar, hasta que haya paz en tu corazón. ¿Me entiendes? ¿Está claro? ¿Está claro, no? La vida cristiana es así. Necesitas estar comprometido con tu desarrollo espiritual. La persona que no perdona no crece. La persona que no se expone, no expone su pecado y dice, ¿sabes qué? Esto me está pasando. No crecen. Se maquillan, se ponen bonitos, pero no crecen. Entonces, la vida cristiana es un proceso. El pueblo de Israel fue libre en un acto realizado por Dios a través de Moisés, que abrió el mar rojo y pasó al pueblo en seco al otro lado. Y hubo una fiesta del otro lado, ¿no es cierto? Y empezaron a cantar y echó a la mar los carros del faraón. Pero resulta que después se dieron vuelta y enfrente había un desierto. Inmediatamente terminaron el culto y en el estacionamiento estaban diciendo, Señor, ¿por qué nos trajiste aquí? Una cosa es ser libre en un acto como la salvación, pero otra cosa es ser libre en el corazón. La verdadera libertad no es la verdadera esclavitud no son las cadenas en las manos. La verdadera esclavitud está en el corazón. Y el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, dice la Biblia, y de ellos no quedó nadie, quedó todo terreno. Y la palabra de Dios dice, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque habían sido libres, ¿sí o no? Sí, pero en su corazón seguían siendo esclavos. Entonces, cada vez que venía un problema, viste, Moisés, ¿para qué nos trajiste para acá? Allá en Egipto estábamos tan tranquilos, haciendo ejercicio, levantando las piedras para las pirámides, mientras los otros los azotaban. Comíamos tanto, ¿qué iban a comer? Y recuerden esto. Tengo una palabra, razón para ti. Mira, Dios te va a levantar, te va a poner en una cuestión muy genial. No sé si en tu trabajo, me parece que en tu trabajo, yo te veo así, como que Dios te va a levantar en tu pega. Pero van a venir problemas. Y en los momentos que vengan los problemas, no mires hacia eso. No mires hacia eso. Enfócate. Normalmente, la gente que es bendecida piensa que al primer problema esto no es de Dios, pero ¿sabes qué? Es de Dios. Lo que pasa es que vienen nuevos niveles. Y vienen nuevos niveles, pero vienen nuevos demonios también. Así que fortalecete. Ora por él. Ora con partido. Ora él. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalecemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que la vida cristiana es un día a la vez. Michael Griffith, el fundador de Alcohólicos Anónimos, estableció un par de principios para ser sanado de la adicción al alcohol. Y el primer principio era un día a la vez. Y tú vas a una reunión de Alcohólicos Anónimos y te sientas y dices, yo soy Javier Menéndez, y todos te dicen, hola Javier. Y cuando empiezas a rendir cuenta, dices, yo soy Javier Menéndez y llevo 3 días sobrio, sin beber. Y celebran contigo. Y después llega a la siguiente reunión y dices, ¿sabes qué? Yo soy Javier Menéndez, y no te dicen, hola Javier. ¿Sabes que esta semana yo caí? Y ahí te apoyan y te levantan. Y de nuevo, y de nuevo. En eso consiste la vida cristiana. Esa es la esencia de la vida cristiana.
No dejes de empezar de nuevo si has caído. Amén. No dejes de rendir cuentas. Aunque caigan, no dejes de rendir cuentas. Y a los que rinden cuentas te van a decir, de nuevo hiciste lo mismo, Gabriel. Y después te van a animar y te van a orar por ti y te van a cantar. Pero no dejes de hacerlo. Lo demás es fantasía, hermanos queridos. La vida cristiana es un paso, otro paso. Un paso, otro paso. Izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Un día a la vez. ¿En qué cosas tienes que perseverar? Uno, perseverar en la oración. Si usted le pregunta a mi carne, si yo le pregunto a mi carne en las mañanas, le digo, carnecita querida, ¿quieres orar? ¿Qué me va a decir mi carne? No le interesa. Carnecita querida, ¿quieres leer la Biblia? No va a querer. Tu carne no quiere hacer eso. Hay mañanas en que me levanto así como, aquí vengo, y el gran hombre de Dios, pero la mayoría de las veces yo me despierto. Y además después, a los 50, bueno, yo creo que a mí empezó a pasar después de los 45. Es raro que después de los 45 uno se despierte y no le duela nada. El pastor Felipe, el director de las Viñas de Estados Unidos, me dijo, mira, pasado los 50 si no te duele algo porque estás muerto. Es raro que no te duele nada en la mañana. ¿Cuántos tienen? Más de 45. A ver, levanten la mano ya, no se hagan lo. Eso. ¿Cierto? Toda la mañana algo duele. Algo duele. Y por lo tanto, no es como decir, no, si yo siento y no va a pasar así, hermano. Tienes que perseverar y levantarte. En mi caso, tengo que agarrar un tarro de café, mi Biblia, y de repente empiezo. Y Dios empieza a llenar mi espíritu. Pero requiere un paso, otro paso. Un paso, otro paso. Perseverar en la oración. Número 2, perseverar en rendir cuentas. No dejes de rendir cuentas. Es un engaño cuando tú empiezas a dejar de rendir cuentas. Sobre todo si estás en algún llamado, involucrado en algún ministerio, sabes que necesitas rendir cuentas. Necesitamos rendir cuentas. Necesitas tener a alguien que te haga las preguntas difíciles. ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tu marido? ¿Qué has mirado en el internet últimamente? Un pastor amigo al cual yo le rendía cuentas por tiempos. Pasamos como un año reuniéndonos así, cada 15 días. Y él te hacía esta pregunta: ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijas? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Qué estás mirando en la pantalla del computador? Y me preguntaba, y pasaron como 6 meses y yo le dije, oye, no me preguntaba nada en la iglesia. Yo le dije, oye, no me has preguntado nada en la iglesia nunca en estos 6 meses. No, yo sé que eso va a estar bien si tú tienes bien esto en tu vida. Si tú estás ordenado aquí, lo otro va a fluir. Pero si tú tienes un desorden acá, tarde o temprano, ¡guau! ¿Se dan cuenta? Nunca dejen de rendir cuentas. Nunca. Y lo otro, dijimos, persevera en la oración, persevera en rendir cuentas. Número 3, persevera en volverte a parar cuando caigas. Lo voy a repetir. Persevera en volverte a parar cuando caigas. Vuelve a pedir perdón si te equivocaste.
problemas con la ira, vuelve a pedir perdón. Ya, Señor, pero pucha, ya no lo quiero hacer más. Si volviste a caer, vuelve a pedir perdón. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. No es otra cosa, esto es el Evangelio, la cruz. El Evangelio sin cruz no es Evangelio. No es otra cosa, no es Evangelio. Jesús no dijo, examínense ustedes mismos y síganme. No dijo eso. Jesús dijo, no dijo, estén bien de plata y síganme. No dijo eso. Jesús no dijo, estén sanos y síganme. ¿Qué dijo? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y síganme. Y síganme. Entonces persevera en volverte a parar cuando caes. Tengo una palabra para la iglesia. Y esta palabra Dios me la dio hace un par de días atrás y la he masticado mucho. Esa es la frase. Tiempo de apresto. Los profesores están familiarizados con esa palabra, apresto. ¿Sí? ¿Lo notan? Apresto, los preparan para leer, los preparan para la matemática, los preparan para esto. Pero en el lenguaje militar también hay una fase que es de apresto. Y es un concepto que se aplica en la estrategia militar. Antes de entrar a una batalla, antes de entrar a un conflicto armado, las tropas, los regimientos, lo que quiera que venga, se detienen 20 kilómetros antes de la zona de conflicto y revisan todo. Revisan si los fusiles tienen balas, revisan si los tanques están en buen estado, si cada máquina que se usa tiene combustible, revisan incluso si los soldados tienen las botas bien amarradas. Y si hay algo que falla, lo mandan inmediatamente a solucionarlo. Si no se puede solucionar, esa persona no entra en la batalla. ¿Por qué? Porque ahora que vamos caminando y no hay enemigos, no hay problema. Pero entras en la zona de conflicto y lo que tienes desatado te puede significar la vida. ¿Me entiendes? Y yo siento que a esto nos está llevando Dios como iglesia, queridos. A un tiempo de apresto. A un tiempo de examinar nuestra vida. Nuestras actitudes. ¿Qué estamos haciendo en la intimidad? Como canta Jesús Ariel Romero, cuando nadie me ve. ¿Qué estamos haciendo con nuestra sexualidad? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con estas cositas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras finanzas? Y Dios quiere entrar a revisar eso en tu vida. No porque Dios sea fariseo, sino porque Él sabe que esas cosas, si las dejas pasar, pueden significarte tu vida, la de tu familia, la de tu esposa, la de tu esposo, la de tus hijos. Puede significarte tu trabajo, puede significarte tu iglesia. La semana pasada hablé de esta mujer que era una de las esposas de Jacob, que antes de huir del lado de su suegro, Jacob se fue con sus esposas, pero una de ellas agarró uno de sus ídolos. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de eso. Y el suegro de Jacob lo persiguió porque habían desaparecido sus ídolos y le echó la culpa a Jacob, porque Jacob, ¿qué pasó? ¿Por qué me quitaste mi ídolo? ¿Por qué me robaste mi ídolo? Y Jacob le dijo, yo no tengo idea, a mí que me registro. Y le dijo, si quieres revisa, busca. Y esta mujer, que era una de las esposas de Jacob, se había sentado sobre el ídolo, lo tenía oculto y lo tenía guardado. Y después, cuando la vinieron a revisar, le dije, ¿sabes qué? Estoy con la regla, no me gusta. Sin embargo, eso trajo
ignominia a la vida de Jacob. Jacob fue un hombre que sufrió mucho toda su vida por sus pecados, por los pecados propios y también por los de su familia. Para nosotros es un tiempo de apresto, queridos. El Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Apresto. Examíname, Señor. Examina mis pensamientos. Examina mis planes. Examíname hacia dónde voy. Examíname, Señor. Examina lo que estoy haciendo en la intimidad. Porque todos aquí somos lindos. Pero la intimidad es la cuestión. ¿Cierto? En la pega es la cuestión. Con la suegra. Con tu papá es la cuestión. Con tu mamá. Con tus hijos es la cuestión. Examíname, Señor. Examíname. Queridos, nuestra iglesia está entrando en esto. No les estoy diciendo que vamos a entrar, yo los voy a obligar a entrar, no. Está entrando, Dios lo está haciendo, no nosotros. Dios lo está haciendo. Créanme. Cuando yo les digo que Dios lo está haciendo, Dios lo está haciendo. Pero, ¿por qué? Porque Dios quiere nuestro bien. Él no quiere nuestro mal. Él quiere que vivamos vidas libres, no vidas atadas. Él quiere que vivamos libres espiritualmente, libres relacionalmente, libres financieramente, libres físicamente. ¿Para qué? ¿Para que hagamos lo que queramos? No, para glorificarlo a Él. Examíname, oh Dios. Voy a terminar leyendo el capítulo 12 de Hebreos, la última parte. Sí, es. Dice: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Ese último versículo se lo digo a mi esposa. Para que la pierna coja que no se disloque, sino que se sane. Examínalo, Dios. Examínalo. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Si pueden venir los músicos. Tanto.
¿Cuántos de nosotros quisiéramos decirle al Señor, Señor, examíname, examíname, examíname? Y sabe que esto de examíname no es para que vea que estoy bien, sino como cuando uno va al médico. La Joey, ¿dónde está la Joey? ¿Está por ahí? Sí. La Joey, tú te fracturaste. Sí, te fracturaste. O sea, ella fue al médico no porque estuviera bien. ¿Quién fue al médico?